Hola, en esta oportunidad les mostraremos un problema relacionado con distribuciones condicionadas en un vector aleatorio bidimensional discreto de rango finito, usando como base los resultados obtenidos en el reciente Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018. Se tiene la siguiente distribución conjunta del vector XY, siendo X el número total de goles anotados en un partido y Y la diferencia de goles en un partido. Esta información, pues, fue obtenida de los 64 juegos que se realizaron en dicho mundial. Las preguntas que vamos a hacer son las siguientes. Primera pregunta: ¿son X e Y variables aleatorias independientes? Segunda: obtenga la diferencia de goles esperada en aquellos partidos en donde el número de goles totales anotados es por lo menos 2 e inferior a 5. Tercero, por cada gol que se anote en un partido, la federación organizadora del mundial recibe un bono de 4 unidades monetarias. Por otro lado, si la diferencia de goles es a lo sumo 2, se le acredita un bono adicional de 3 unidades monetarias, y para cualquier otro caso de diferencia de goles se le acredita un bono adicional de 2 unidades monetarias. Determine. 3.1. El valor esperado del bono que recibe la federación en cada partido. 3.2. La probabilidad de que en un partido se anoten por lo menos 3 goles si la federación recibe un bono inferior a 11 unidades monetarias. 3.3. Determine el coeficiente de correlación entre X e Y si se sabe que la bonificación recibida es más de 9 unidades monetarias y a lo sumo 16 unidades monetarias. Nuestra primera pregunta es la interrogante de si son las variables X e Y variables independientes. Recordemos que dos variables son independientes si para cualquier par XY del plano o cualquier punto del plano la densidad conjunta es igual al producto de las densidades marginales. En consecuencia, no serán independientes si existe un punto del plano en donde no se verifica la igualdad anterior. Observando la función de masa conjunta, para que fuesen independientes, la probabilidad en cualquier celda debe ser igual al producto de las marginales. Observamos que este no es el caso, ya que al encontrar al menos una celda en donde no se verifique esa condición, pues las variables serían no independientes. Ya que hay muchas, más todas las celdas, ninguna cumple la condición. Pero repito, para demostrar la independencia hay que verificar todas las celdas. Para verificar la no independencia basta hallar una en donde no se dé la relación. Observemos, por ejemplo, que en el punto de coordenada 0, 1, la conjunta es 0 y la marginal de X en 0 es 1,64 y la de Y en 1 es 31,64. Y obviamente el producto de las marginales no coincide con la conjunta. En consecuencia, las variables no son independientes. Aquí escogimos uno de cualquiera de los otros que también la cumplen. En la segunda pregunta se nos pide hallar la diferencia de goles esperada en aquellos partidos en donde el número de goles totales anotados es por lo menos 2 e inferior a 5. O sea, simbólicamente lo que se está pidiendo es la esperanza
de Y dado A, siendo A este subconjunto del plano. Una de las cosas que se les complica al alumno es establecer de manera simbólica un resultado pedido. En este caso, ¿por qué estamos hablando de una esperanza condicionada? Bueno, en la primera frase aparece la diferencia de goles esperada. Esto sugiere que es una esperanza. ¿Pero de qué? De la diferencia de goles. O sea, la esperanza de Y, que es la diferencia de goles. ¿Y por qué condicionada? Porque es una esperanza que se nos pide bajo el supuesto de que se cumple una condición dada porque el número de goles totales anotados es por lo menos 2 e inferior a 5. El alumno debe coger la destreza para saber cuándo se pide una probabilidad, cuándo una esperanza, cuándo es una probabilidad condicionada, cuándo es una esperanza condicionada, etc. Bien, para poder proceder a hallar esta esperanza necesitamos la función de masa de Y condicionada a. El suceso A que condiciona es X mayor o igual que 2 y menor que 5. O sea, que es esta expresión que estamos subrayando aquí. X mayor o igual a 2 y menor que 5. De tal manera que ahora sustrayendo de esa tabla la subtabla correspondiente a la condición, se tiene la siguiente tabla. No se olvide entonces que esta tabla fue un subconjunto de la tabla anterior, marcada pues por el efecto del suceso que condiciona. Y acá podemos calcular fácilmente la probabilidad del suceso A, simple y llanamente sumando las probabilidades que aparecen en dicha tabla. Ahora vamos a calcular la distribución conjunta del vector XY condicionado a, simple y llanamente, dividiendo todas estas entradas de la tabla original entre 41/64. Y eso da como resultado la función de masa conjunta del vector XY condicionado al suceso A. Pero lo que necesitamos es la marginal de esta tabla, la marginal de Y, y se calcula como cualquier marginal. Y aquí tenemos la densidad, o mejor dicho, la función de masa de la variable Y condicionada al conjunto A. Y ahora sí podemos calcular la esperanza que se nos pide. Llanamente, 0 por 11/41 más 1 por 14/41 más 2 por 11/41 más 3 por 5/41 más 5 por 0, dando como resultado 51/41. Vamos ahora a resolver el problema número 3, o el apartado 3. En este caso, si leemos despacio el enunciado de dicho apartado, observamos que debemos construir previamente una función llamada bono, bono que recibe la federación organizadora. Y ese bono depende de las variables X y Y. Recuerden que X representa el número de goles totales que ocurren en un partido y Y la diferencia. Y de acuerdo con la forma en que se calcula ese bono, sería 4X, sería el aporte de los goles metidos en el partido. Y la variable Y lo que hace es ver si Y es menor o igual que 2, le sumamos 3. Y si Y es mayor que 2, le sumamos 2. En otras palabras, la función bono tiene esta estructura. 4x más 3, 4 veces el número
de coles anotados más el bono adicional, que es 3 porque y es menor o igual que 2, y 4x más 2 si y fuese mayor que 2. Bien, aplicando la expresión correspondiente al bono para todas las entradas posibles del vector XY, observamos que esta función bono tabulada tiene la siguiente estructura. Por ejemplo, esta que está aquí surge de 4x, que es 8, más 3. ¿Por qué más 3? Porque y es menor o igual que 2. Sin embargo, esta que aparece aquí sería 4x 20, pero más 2. ¿Por qué más 2? Porque y es mayor que 2. De manera tal que aplicando esta regla a cada uno de los pares XY, se obtiene la tabla que nos muestra la función bono recibido. Asociada pues a esa tabla, que es el bono recibido, tenemos la función de masa conjunta que nos permitirá obtener la esperanza del bono fácilmente mediante la aplicación de la fórmula de la esperanza, una función de dos variables. Entonces, 3 de 3 por un 64avo. 3 por 0. 19 por un 16avo. 30 por un 64avo. Y luego sumando esos productos se genera el resultado de 901 64avos. El apartado 3.2 es una probabilidad, pero condicionada. Es la probabilidad de que en un partido se anote por lo menos un gol, o sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, pero sabiendo que la federación recibe un bono inferior a 11. Lo primero que debemos hacer es ver qué consiste el suceso que condiciona, que es el bono menor que 11. Y aquí está pues lo que se pide, la probabilidad de que se anote por lo menos 1, sabiendo que el bono es menor que 11. Recordemos que esta es la tabla donde nos daba el bono. El suceso bono menor que 11, pues obviamente se recoge en las celdas que estamos señalando. De tal manera que si ahora nosotros extraemos la función de masa conjunta asociada con las celdas que tenemos ahí señaladas, vamos a obtener el suceso que condiciona. De tal manera que aquí tenemos el suceso que condiciona. Observen que el beneficio, mejor dicho, el bono recibido, cumple con la condición de ser menor estrictamente que 11. Y esta condición se refleja en esta conjunta que aparece aquí. Esta fue tomada de la tabla original. Y ahora la probabilidad aplicamos simple y llanamente, en el caso discreto esto se puede hacer, pues, aplicar el concepto de probabilidad condicionada que se han visto en los cursos anteriores. La probabilidad es la probabilidad de la intersección, x mayor que igual que 1 y b de xy menor que 11, entre la probabilidad del suceso que condiciona. Bueno, x mayor que 1 y b sub xy menor que 11, ya el b sub xy menor que 11 ya está reflejado en esta tabla. Y x mayor o igual que 1, pues obviamente se genera solamente este punto. Por lo tanto, este es el numerador que vamos a usar en la probabilidad condicionada. Y la probabilidad del suceso que condiciona, pues es la suma de todas las probabilidades que aparecen en la tabla. Este más este que está acá
dando como resultado final 15/16. El último apartado es la obtención de un coeficiente de correlación condicionado. Sería el coeficiente de correlación entre la variable x e y, pero condicionado al suceso bonificación más de 9 y a lo sumo 16. En otras palabras, lo que se está pidiendo es esta correlación. Y aplicando la definición, pero condicionada, sería la covarianza entre x y y condicionada entre la raíz cuadrada de la varianza de x condicionada por la varianza de y condicionada. Ahora vamos a ver cuál es el suceso que en realidad condiciona, que es el que estamos mostrando aquí en subrayando. Y ese suceso que condiciona mayor que 9 y a lo sumo 16. Bueno, mayor que 9, empezamos acá, mayor que 9, seguimos acá y aquí nos detenemos porque estas son todas las celdas en donde la bonificación es más de 9 y menor o igual a 16. Y esto genera pues una subtabla que es la tabla del suceso que condiciona, que es esta que está aquí, de la cual vamos ahora a extraerla para trabajar mejor el problema. Y aquí está ya pues la extracción realizada. La tabla de la función de masa conjunta condicionada. Esta función de masa conjunta condicionada nos permite a nosotros obtener la probabilidad del suceso que condiciona. Simple y llanamente sumar todas las entradas de dicha tabla. Ahora, la función de masa condicionada AB no es más que la tabla esta original dividida entre la probabilidad del suceso, que es 37/64. Y dicho de esa manera, pues obtenemos la función condicionada y aprovechamos de una vez para hallar las marginales condicionadas, como una marginal cualquiera. Ahora debemos calcular la covarianza y las varianzas de las variables que intervienen. Esta esperanza condicionada no es más que los valores de x por la marginal de x condicionada. 2 por 17/37 más 3 por 20/37 nos da esta expresión. Esperanza x cuadrado, lo único que cambia es que en lugar de 2 será 2 al cuadrado y en lugar de 3 será 3 al cuadrado, dándonos. Por lo tanto, la varianza es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Se origina esta expresión. Es bueno tomarlo en cuenta para que más adelante la vamos a usar. Vamos a usar más adelante la esperanza de x y la varianza de x. Análogamente, calculamos la esperanza y la varianza de y, condicionadas obviamente. Estamos usando esta tabla. La esperanza de y pues será entonces este por este que no aporta nada. 1 por 14/37, 2 por 11/37, 3 por 5/37, pues 5 por 0 que no aporta nada. De manera que efectuando esa suma, esta es la esperanza de y condicionada. La esperanza de y cuadrado lo que cambia es que ahora aquí será 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y de manera similar, aquí tenemos la varianza de y condicionada. Y aquí está la esperanza, cosas que vamos a necesitar posteriormente. Finalmente, calculamos ahora la esperanza del producto de x con y. Y esa esperanza, pues, ahora será multiplicar x por y por la conjunta, 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 y se genera pues la esperanza de x por y. La covarianza,
Recuerden ustedes que la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y, dando como resultado esta expresión de la covarianza. Finalmente, el coeficiente de correlación es la covarianza entre la raíz cuadrada de las varianzas, generándose en definitiva esta expresión. Bueno, espero que con este video se hayan aclarado ciertos tipos de problemas relacionados con vectores discretos bidimensionales de rango finito. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.